qué pasa con la sexualidad y la enfermedad? ¿Cómo se relaciona? Pues es fácil entender que cuando estamos enfermos nos aparecen unos problemas físicos. Problemas físicos como puede ser el dolor, el cansancio, el ahogo, el malestar. Todo eso también conlleva unos problemas emocionales, como puede ser que estamos de peor humor, la labilidad emocional, estamos más susceptibles. Si a eso asociamos que necesitamos tomar medicina, todo eso nos lleva o nos puede llevar a una vida sexual menos activa y que además nos satisface menos. ¿Y cómo influyen los fármacos? Los fármacos afectan porque pueden producir modificaciones neurológicas, hormonales, musculoesqueléticas o psicológicas. Y todo ello, de forma indirecta, también afecta a la sexualidad. Lo que pasa es que lo más frecuente es que el mecanismo por el que el fármaco altere o repercuta en la sexualidad sea desconocido. ¿Y qué pueden producir los fármacos? Pues cualquier disfunción. De forma resumida, deciros que cualquier tipo de fármaco puede producir disfunción y que cualquier disfunción puede ser producida por fármacos, aunque lo que con más frecuencia se afecta por los tratamientos es la libido, la lubricación, la erección y la eyaculación. De todos los fármacos, el que con más frecuencia produce disfunciones y que además puede producir cualquiera son los antidepresivos. ¿Y qué pasa cuando la enfermedad además es crónica? Pues bueno, en estos casos hay muchísimos estudios. Hay estudios en pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, con cáncer de distintas localizaciones, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, en pacientes con insuficiencia renal. Hay muchísimos estudios y todos ellos llegan a la conclusión de que el estrés que supone el diagnóstico de este tipo de enfermedades repercute en la sexualidad de estos pacientes y que la limitación física por la clínica de la propia enfermedad también. O sea, que viene a ser lo mismo que habíamos comentado antes. Además, el hecho de que sea crónica hace que el aspecto físico con frecuencia se vea afectado por la propia enfermedad o bien por los tratamientos. De manera que pacientes, por ejemplo, que han sido sometidas a una mastectomía, pacientes con un cáncer de mama a la que le han quitado el pecho, pacientes con obesidad, con hirsutismo, con acné, manchas en la piel, cicatrices, etc. Todo eso la hace sentirse más insegura, aparecen los complejos, baja la autoestima y, como hemos visto, todo eso favorece la aparición de disfunciones. Además, la propia paciente ve estas alteraciones mucho más exageradas de lo que realmente son. Y esto se debe a la alteración o la percepción de la propia imagen que las enfermedades crónicas acaban produciendo. También hay otro aspecto importante que es la afectación social de la clínica o de la clínica de la enfermedad o bien de las consecuencias del primer tratamiento. De entre todos los estudios que he estado revisando, a mí lo que más me llamó la atención, y por eso lo he traído como ejemplo, es que pacientes que o bien por la enfermedad o bien por el tratamiento se les retira la regla, no pueden tener hijos o se les quita un pecho, por ejemplo, son pacientes que se sienten menos femeninas, están con más baja autoestima, con más inseguridad, y todo eso, vuelvo a repetir, que lleva a la disfunción sexual. Y eso se debe no solo, como hemos dicho antes, al cambio del aspecto físico, porque que se retire la regla no cambia físicamente nada, sino a la idea que todavía persiste en la mayoría de las sociedades de que una mujer tiene que tener hijos, o por lo menos puede tener hijos. En el momento en que una mujer no puede tener hijos, parece que es menos mujer, y eso les crea esos sentimientos. Otro estudio que me llamó la atención es que en pacientes con cáncer de colon, a los que se le opera y de forma secundaria a la cirugía quedan con una incontinencia, también se ven sometidos también sufren todas estas alteraciones y finalmente acaban o pueden acabar con disfunciones sexuales. Y esto se debe a que en nuestra sociedad pues no está bien visto que una persona no sea capaz ni de retener las heces ni de retener los gases. En concreto, con las enfermedades autoinmunes
patologías crónicas. En el caso de las autoinmunes, por ser crónicas, se les aplica todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero además, hemos visto que en estos pacientes la autoestima es peor incluso que en otras patologías y hay más tendencia a la depresión. Esto no implica que las relaciones sean menos placenteras, lo que implica es que el deseo disminuye, o sea, conlleva una alteración cuantitativa pero no cualitativa. La causa fundamental de estas alteraciones, pues como ya hemos visto, los factores psicológicos, más que los físicos, aunque los físicos por supuesto que también influyen. Y de todos ellos, los que más limitan son los dolores de articulaciones y el cansancio. También llama la atención que la afectación de la sexualidad es independiente del grado de afectación de la propia enfermedad y destaca lo que decía antes José Luis, que sigue siendo un tema tabú, el de la sexualidad, de manera que el médico no suele preguntar nada sobre este tema, te puede preguntar por la consistencia de la heces o el calor del esputo, pero de hecho nada. Y el paciente que tiene un problema que le preocupa y que le quiere hablar de ello, no se ve con la confianza suficiente como para sacar el tema. Entonces se queda en el aire y no se lo toma.